Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como a particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. Pues seguimos descubriendo edificios singulares, edificios con historia, gracias al Colegio de Arquitectos, gracias a COAL. Hoy nos hemos venido hasta esta plaza de Guzmán, donde hay muchos edificios singulares. Seguro que muchos siempre que llegan a la ciudad, porque claro, tenemos la estación muy cerquita, pues se han sorprendido a la hora de venir hasta aquí y ver pues esta plaza con estos cuantos edificios. Pero hoy nos vamos a quedar con uno que se ha decidido y vamos a saber por qué, el edificio Arriola, que está a nuestras espaldas, el abuelo de nuestro invitado, Ramón Cañas, gracias por acompañarnos, arquitecto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, tu abuelo te va a tutear, si no te importa. Sí, ningún problema. Tu abuelo fue el que construyó esta edificación. Lo proyectó con su socio entonces, que era Juan Torvado Franco, que en esos años, en esos 10 años, de los años 30, primeros de los 40, colaboraron en diversos trabajos y edificios de la ciudad de León. Ramón Cañas, el abuelo, y arquitecto Torvado. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, ¿por qué hemos decidido este edificio? ¿Qué es lo singular que tiene así a bote pronto? Primero un poco la historia, ¿no? Este edificio realmente culmina en formato y en tamaño pues una serie de ellos que han sido también premiados por la Fundación Docomomo, que es una fundación que se dedica a la documentación de edificios del movimiento moderno en cada ciudad, en toda Europa. Y este, digamos, sería la culminación, tanto por encargo, que era de mayor tamaño, y como por empaque, ¿no? Y posición. Está relacionado con otros edificios que han sido pues como los Chaflanes, que están en la avenida de Roma, con Cardenal Lorenzana, en la calle Colón, en Ramón y Cajal con Vuelta Renueva. Todos los edificios eran experimentaciones anteriores sobre un mismo tratamiento plástico, sobre todo eran arquitecturas en las cuales la innovación había llegado nada más que el aspecto sobre todo visual y que era el tratamiento de la fachada, ¿no? Y entonces, digamos, pues este sería el emblema, el que culmina toda esa serie, ¿no? Muévete un poquitín hacia mí, eso es. Entonces, se podría decir que por la estética que transmite esos chaflanes, esas redondeces, supongo que al final eso también es lo singular que encierra este edificio, ¿no? Pensemos, claro, que ellos estudian, terminan la carrera, más o menos son contemporáneos, Torvado y mi abuelo, acaban sobre el año 39, no, sobre el año 39, perdón, 29, ellos nacen con el siglo, más o menos, mi abuelo era de 1901, y entonces lo que se enseñaba en ese momento en las escuelas era una enseñanza muy academicista, historicista, ¿no? Entonces, sobre todo en Centro Europa, empieza a haber las nuevas corrientes del llamado movimiento moderno, la arquitectura racionalista, en la cual los edificios se desprenden de ornamento, se trata de que se abran al exterior con grandes superficies acristaladas, los programas funcionales también se articulan de otra forma. Entonces, estos edificios empiezan de una manera incipiente a atraer todas esas corrientes que entonces las verían basados, yo lo sé por la biblioteca de mi abuelo y demás, sobre todo era en revistas y publicaciones especialidades de la época, de la cual pues había bastante circulación y estaban bastante nutridos, ¿no? Entonces esas corrientes las empiezan a utilizar y a experimentar en esa década de los años 30 hasta principios de los 40, que es este edificio cuando se termina. Vamos, este edificio se proyecta en el 39 y acaba en el 42, ¿no? 3 años de construcción, ni más ni menos, claro, que no son pocos tampoco. Bueno, entonces ya sabes, además era la época justo del racionamiento y problemas con materiales, acaba de terminar la guerra civil, con lo cual pues había que hacer las peticiones de materiales. Yo me acuerdo de los proyectos de cartas al coronel de zona, que era el que se le daban los kilos de hierro, el hormigón que se necesitaba, o sea, para que te dieran la autorización para disponer de ellos, los propios constructores, o a veces tenían que llevar cartas de recomendación de los arquitectos, ¿no? ¿Qué no se puede perder una persona que se acerque hasta aquí? Es decir, ¿qué detalles son los que tiene que tener en cuenta para darle un poco de diferenciación? Eso quiero decir que el edificio este lo tienes que ver en su contexto, ¿no? Su contexto de espacio-tiempo, de lo que sería una ciudad muy de provincias en esos años 30, incipientes, ¿no? En las cuales yo hay fotos antiguas que tengo de este edificio con carros circulando con carros, no había ni siquiera automóviles, ¿no? Entonces, digamos, era una visión o una imagen, yo creo que entonces sería pues bastante llamativa e incluso a lo mejor
pues demasiado atrevida en ese momento, ¿no? En la cual, en el tratamiento ya general que se utiliza, pues es el de los huecos seriados, en los cuales, digamos, la fachada se va aligerando y perforando con la vocación de que fuera toda fachada cristalada, las líneas que remarcan, digamos, ese movimiento y esa ondulación y continuidad de la fachada, el esquema de continuidad en la curva, en el chaflán, en el cual se maclan pues, dos cuerpos curvos que hacen esas vueltas y se eliminan pues, elementos de arista, siempre generado sobre un cuerpo volado, sobre un plano de fondo, que era el que se ve en otros chaflanes, pero aquí todo el tratamiento iría en revoco, en liso además, ¿no? Entonces las barandillas de tubulares, o sea, era una serie de artículos y de elementos que se utilizan como referentes de arquitectura. Incluso la carpintería que se usó en su momento era de las primeras carpinterías ya de hierro, carpinterías muy finas que prácticamente el vano te queda libre, que se traen de Guipúzcoa en ese momento, fabricadas en Guipúzcoa o sea, que eran elementos de cierta novedad. Este edificio también se dota de ascensor, que para ese momento también era... Ya se proyecta un ascensor, ya se proyecta un elevador. Montacargas, o sea, quiero decir que, digamos, esta promoción la hace Asunción Sánchez Fernández Chicarro, que era la viuda de Arriola, de ahí le viene el nombre. Esta mujer era una mujer pues de la alta burguesía en ese momento en León. De hecho, la historia, digamos, más trágica de esta señora, un hijo se muere en la guerra combatiendo y el otro hijo, que fue ingeniero agrónomo de Diputación, al que se le debe el famoso canal de Arriola, que pasa por Santibáñez de Porma, sería el secuestrado por los maquis, que digamos en una rocambolesca intento de liberación al final es asesinado porque le pillan al guardia que iba haciendo de señuelo vestido de señora y demás. Está relatado en el libro de Julio Llamazares, ¿no? Ese episodio, ¿no? Y es un episodio realmente, y entonces la señora, yo creo, eso sucede pues poco después, a los 4 o 5 años de haber, en los años 40, mediados finales, yo creo el año 48, ¿no? Entonces esa señora, digamos, promueve, o sea, este edificio que digamos que ya sería chocante que ahora mismo pudieras colocar un elemento de vanguardia a alguien a lo mejor que está anclado en una tradición como podía ser este cliente, ¿no? En el cual la planta baja queda para ella, o sea, se mantiene a pesar de tener el ascensor. Ahora, en teoría, los pisos altos son los lobbies, los pisos... ¿Cómo cambian las tornas? Y el principal seguía siendo el principal, era el de la propiedad, y era una planta entera para ella, tiene su oratorio, o sea, una serie de habitaciones seriadas a la fachada, sin usos tampoco de día y noche, ni usos de funciones, sino que serían las habitaciones principales hacia la fachada, y luego lo que es los aseos, habitaciones de servicio, cocinas, dormitorios de la servidumbre y demás, colocadas hacia el patio con una zona interior, ¿no? Entonces, las otras plantas serían pisos que normalmente eran pisos de renta, lo que se llamaba entonces, ya están divididas la casa en 2 mitades, y entonces ya serían pisos para... Y esta señora, después de ese episodio, yo creo que se va a Madrid, abandona León, yo creo que supongo que tendría su carga personal con todo ello, y entonces queda el nombre del edificio, queda el promotor, y bueno, y la obra, queda la obra. Arriola, el que tenemos a nuestras espaldas, que, por cierto, supongo que a raíz de la construcción de este edificio, esta plaza se convertiría un poco en el referente arquitectónico, porque no uno, sino 4 edificios singulares alrededor, ¿no? Sí, el libro es el edificio del sanatorio de la Clínica Miranda. Este edificio ya sería posterior, de Francisco Javier Sanz. Y bueno, lo que realmente... No vamos a decir el nombre común. común, ya. Pero bueno, era un edificio, en esta plaza era... O sea, el ensanche de León tiene unos nodos principales, que serían esta plaza, Santo Domingo, la Plaza de la Inmaculada, y digamos este edificio se coloca en ese vértice tan privilegiado, o sea, que el solar ya de por sí era seguramente uno de los solares llamados a ser emblemáticos en el ensanche, ¿no? Incluso las perspectivas que tienes cuando lo ves este edificio, la Plaza Santo Domingo, el casino, el Palacio de los Guzmanes, al fondo la catedral, es una de las perspectivas más bonitas de León, en la cual ves una serie de planos de edificaciones, ¿no? de importancia, ¿no? Entonces en eso realmente era una guinda en cuanto a encargo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Orgulloso sin duda del trabajo por parte de tu abuelo, trabajos que, como nos está diciendo Ramón Cañas, hay que contextualizarlo en la época, saber o tener en cuenta que en aquella época, años 30, justo después, bueno, en plena 39, cuando justo acabada la guerra civil, pues se proyecta algo que se sale de la norma de lo que habitualmente era algo en una provincia como León. No, y en general en cualquier ciudad española, ¿no?
o sea que la arquitectura era más revivals y historicismos, ¿no? Vamos, de hecho, tras la guerra hay una vuelta al academicismo, ¿no? O sea que estas cosas estaría ya como fuera un poco de su tiempo ya, de lo que luego, incluso mi abuelo, pues acabó luego haciendo cosas más metidas, digamos, aunque haya con composiciones más que pueda enterarse a lo mejor de estilo americano, tal, pero vuelta a la rigidez en cuanto a usar un repertorio de ornamentación que fuera acorde a lo que digamos, a lo que estaría bien pensado en ese momento, ¿no? Pues este edificio de Arriola es el que hoy os hemos querido presentar con el arquitecto del colegio, por supuesto, Ramón Cañas, al que, bueno, le seguimos. Seguro que en otras ocasiones podremos charlar de otro tipo de construcciones, pero hoy nos ha encantado sin duda conocer un poco más sobre este edificio del pleno centro de León. Pues me alegra mucho haberos podido contar algo de este edificio. Gracias, Ramón, muchas gracias. Vale, a vosotros. Y nosotros, venga, continuamos con el programa. Ya sabéis, esta sección, edificios con historia, sin duda la tiene el edificio Arriola. Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com.